ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Gracias por estar aquí esta mañana, por su puntualidad, hermanos, porque el Señor los ha proveído un día más para poderlos reunir y poder escudriñar las Escrituras, poder leer las Escrituras, poder cantar, hermanos. Así que sean todos bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes. Les voy a pedir, hermanos, que busquemos en la palabra del Señor, en el libro de Colosenses, hermanos. Vamos a leer la carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses, a donde les insta, hermanos, a poder que ellos, su vida sea nada más servir al Señor y no olvidarse de todo lo que Él ha hecho por cada uno de ellos, porque es el Señor Jesucristo el único que nos da esas fuerzas, esos alientos para poder seguir trabajando, seguirnos esforzando en nuestra vida espiritual, hermanos. Así que, primer capítulo de Colosenses, vamos a leer la palabra del Señor del versículo número 3 al versículo número 14. Colosenses, capítulo número 1, versículo número 3 al 14. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra. Dice la palabra: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevo fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tiniebras y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor por su palabra, hermano. Así que qué bendición que hemos podido leer esta porción de la Biblia para poder empezar este culto. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesús, que sea Él ayudándonos a darlos el entendimiento para poder cantar, para poder oír lo que los predican y que sea Él glorificado, hermanos. Amén. Así que oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Definitivamente, Padre, sabemos que dependemos de ti, Señor, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada, y esta mañana nosotros hemos venido con el único deseo, Señor, de querer aprender, Señor, más de tu palabra, Señor. Como seres humanos, Señor, vamos a fallar, Señor, pero tu palabra nos enseña que tenemos perdón, Señor. Tenemos abogados, Señor, que eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a esta mañana a poder estar contentos, alegres, cantar con alegría, Señor, que todo lo que cantemos, Señor, sean unas grandes verdades, Señor, en nuestra vida, Señor, para que, Señor, podamos ser diferentes cada día, Señor, y que cada día que nosotros venimos a la iglesia, Padre, podamos entender el propósito por lo que venimos, Señor, que es a querer, Señor, reavivar nuestro espíritu por medio de tu palabra, Señor. Bendice estos cánticos que cantemos, Padre, y bendice la predicación de esta mañana, Señor. Te agradecemos, Padre, por este grupo de hermanos que estamos aquí reunidos esta mañana con el único deseo de querer escudriñar y escudriñar más las Escrituras para aprender más de Cristo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, nos has cuidado esta semana y nos has dado este inmenso privilegio, Padre, de poderlo reunir una vez más, Señor. Bendice este tiempo que estamos reunidos aquí, Señor, y que sea tu nombre glorificado esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te pido esta bendición. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos contentos por estar aquí una vez más, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Gracias al Señor, ¿verdad? Por esa misericordia que Él tiene, esa fidelidad. Podemos estar en este lugar, hermanos. Sintámonos contentos, sintámonos felices. Y abramos nuestros himnarios en el primer canto, el número 59. Grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande es la fidelidad del Señor, hermano. Y una muestra de ello es que nosotros podemos estar aquí en este lugar, ¿verdad? Gracias a esa fidelidad. Así, hermanos, vamos a entonar el siguiente canto, el número 294, cuán profundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es, cuán
Siendo yo pecador, te humillaste Dios por mí, lo hiciste en amor, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor, alto es, inmenso es, profundo es, tu gran amor, viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor, alto es, inmenso es, profundo es, tu gran amor. Amén. Tenemos un Dios que nos ama con un amor incomparable, ¿verdad? Así, hermanos, vamos a entonar un último canto, el número 366, en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma veces desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es una bendición poder estar esta mañana acá y poder escuchar esos cantos tan bonitos dirigidos al Señor. ¿Sí? Es el primer domingo del mes. Sabemos de que cada primer domingo del mes nosotros conmemoramos, obedecemos al mandato que el Señor dio, la ordenanza, de poder recordar lo que Él había hecho por nosotros. No debemos de hacerlo solamente una vez al mes en nuestro corazón y en nuestra mente, todos los días recordar lo que Cristo ha hecho. Lo vamos a ver esta mañana con la enseñanza, pero también se nos manda a poderlo hacer con el símbolo, el pan, el vino, ¿sí? Y algunas iglesias lo hacen todos los domingos, algunas iglesias lo hacen cada ciertos meses. Nosotros tomamos a bien hacerlo una vez cada mes, el primer domingo del mes, y ahora tenemos la oportunidad y el privilegio de poderlo hacer. ¿Sí? Debe de ser un deseo en nosotros hacerlo. Aquellos que todavía no se han bautizado y sienten en su corazón de que han nacido de nuevo, deben de anhelar el poder bautizarse para poder tener el privilegio que se está dando de ser parte de esta ordenanza. Amén. Esta mañana vamos a continuar con el estudio de Hebreos, pero vamos a tomar un texto en Romanos, 2 versículos en Romanos capítulo 11, el versículo 21, el 22. Vamos a tomar esos dos versículos para poder entrar a lo que, como introducción, para entrar a lo que es el estudio de Hebreos capítulo 10, el versículo 26, donde nos hemos quedado. ¿Tienen Romanos 11? Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, soberano y eterno, rodeado de majestad y gloria en las alturas, como aprendíamos ayer por la mañana, Señor, soberano, ese Dios que debemos temer, digno de ser temido por su pueblo. A Él nos acercamos esta mañana, hemos cantado esas hermosas alabanzas con reverencia. Nos hemos acercado con temor, con mucho agradecimiento. Usted lo sabe, cuánto agradecimiento hay dentro de nosotros. Y en esa actitud nos hemos acercado solamente por medio de Jesucristo. Ahora, Señor, venimos y es el momento de estudiar su palabra. Y su palabra misma nos enseña que su palabra es útil y es necesaria para nosotros, para redarguir, para instruir, para enseñar, a fin de que nosotros seamos preparados para toda buena obra que usted ha mandado para nosotros. Ayúdenos esta mañana a que podamos entender su palabra, pero no solamente entenderla, sino guardarla, y no solamente guardarla, sino anhelar ponerla por obra. Ayúdenos a todos a darnos cuenta de que hay un peligro real, un peligro más grande que cualquier enfermedad, un peligro más grande que cualquier catástrofe, un peligro más grande que cualquier pérdida, y es el peligro de nuestras almas, que están en peligro día con día. Ayúdanos esta mañana a darnos cuenta que como iglesia se nos advierte, como se le advirtió a Hebreos, a la iglesia hebrea en aquel momento. Ayúdame a enseñar su palabra, ayúdame a predicarla de la forma correcta, una forma sencilla, pero una forma clara, y que todos los que estamos en este lugar podamos entenderla y llevarla a la práctica, ayudados por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. El versículo 21 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace un tiempo estudiamos, y hace un año estábamos terminando de estudiar este texto, porque estábamos estudiando este libro, el libro de Romanos. Hace un año lo estudiamos. Lo terminamos de estudiar en el parqueo, si ustedes se recuerdan. Estábamos en el parqueo cuando estábamos estudiando las bienaventuranzas y estábamos estudiando también el libro de Romanos. Romanos por la mañana, las bienaventuranzas por la tarde, los días domingos. Y se explicó algo sobre esto, sobre la advertencia que el apóstol Pablo da a los gentiles, a los hermanos que estaban en Roma. Y ahora solamente lo quiero utilizar como introducción para lo que vamos a ver en Hebreos, la advertencia que vamos a ver esta mañana en Hebreos. Pero
Aquí vemos la realidad de Dios, una realidad de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia del cuidado que debía de tener a la iglesia que estaba en Roma. Una iglesia que estaba en Roma, formada por gentiles. El apóstol Pablo les escribe y les está diciendo que deben de valorar lo que Dios ha hecho. No deben de entrar en un orgullo por el hecho de que ellos estaban ocupando el lugar que Israel debía de ocupar, ¿sí? Dios le dijo al pueblo de Israel que Israel sería un pueblo de sacerdotes, que sería una nación santa, que sería un pueblo especial para él, era visto como su primogénito. Dios le dice al faraón por medio de Moisés, deja ir a mi primogénito que es Israel. Y ese era el propósito de Dios para Israel, pero sabemos lo que sucede con Israel. Israel se rebela en contra de Dios, menosprecia a Dios, menosprecia su palabra, se llena de orgullo Israel por ser la circuncisión. Creen que no necesitan ya ni al mismo Mesías. Cuando el Mesías viene, se escribe ese capítulo 1 de Juan, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, creyeron en él, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y está hablando de todos los que han creído, tanto judíos que se convierten a Cristo, como fueron los primeros discípulos, los apóstoles, como la iglesia que se convierte gentil, y eso incluye a los hermanos de Roma. Y había un peligro que los hermanos de Roma creyeran de que los judíos quedaban ya de lado y no importaban para Dios, y que Dios les había dado el privilegio a ellos, y entonces ya el pueblo de Israel quedaba ya un cero a la izquierda para Dios. Y aunque Dios en este momento no está tratando directamente con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo ha dejado en espera en este momento, luego tratará con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel será salvo. Aquellos que crean en Cristo no serán salvos todos por ser israelitas, lo hemos visto. Pero en este momento quien ha ocupado el lugar, dice Pedro, ustedes, vosotros, que antes no era el pueblo, ahora soy pueblo. Fueron llamados de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para ser un cuerpo, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo llamado. Y esa es la iglesia, y ahí estaba la iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo quiere dejarles en claro a ellos que tengan mucho cuidado, que deben de velar, que deben de orar, para no caer en tentación y no cometer el error que el pueblo de Israel cayó. ¿Por qué? Porque dice que si no perdonó a las ramas naturales, o sea, el pueblo de Israel eran las ramas naturales, era la vid que Dios había plantado, tampoco te perdonará a ti que has sido injertado. Éramos silvestres, dice la Escritura, y fuimos injertados en lo natural, en lo bueno, para dar frutos para la gloria del Señor. Pero el versículo 22, donde vamos a podernos centrar para ver Hebreos capítulo 10, versículo 26. Mirad pues la bondad, que le dicen, miren la bondad, pero no solamente miren la bondad, sino que miren la severidad de Dios. Lo que encontramos ahora nosotros, y el hermano lo ha explicado en los días sábados, con respecto a las sectas, que la secta no confronta, la mayoría de sectas no confronta al pecado, no confronta al pecador, no confronta la condición del hombre. Y entonces encontramos un evangelio de parachoque en este momento. Y es un evangelio que solamente habla de amor, amor, amor. Y hacen ver a Dios como que es alguien que solamente es alguien como amor. Y la palabra más común ahora es de que Dios ama a todo el mundo, y que Dios, vemos stickers en los carros cuando dice, sonríe, Dios te ama, sonríe, Cristo te ama. Y la gente, el borracho va ahí manejando y va bien borracho, y va insultando, va blasfemando, va diciendo todo tipo de cosas, no le importa nada, no le importa a nadie, y enfrente te lee un sticker que dice, sonríe, Cristo te ama. El hombre se pone contento, se ama a él, se ama a él mismo como nadie más puede amarlo. Él se ama y tiene un gran orgullo sobre su vida y dice, yo me amo, y Cristo me ama también, mi mamá me ama, todo el mundo me ama. ¿Qué necesidad tengo de ir a la iglesia? No tengo necesidad, porque a pesar de ser borracho, Cristo me ama. Y entonces el evangelio del moderno de ahora es un evangelio tonto de parachoque, que se basa solamente en una parte de Dios. Y al hacer esto, quitamos la verdadera naturaleza de Dios, el verdadero carácter de Dios. Hablar de amor solamente y bondad de Dios es quitarle una parte, amputar la naturaleza de Dios, y a nosotros no se nos permite eso. No se nos permite hacer eso. No podemos hablar solamente de una cara de Dios, sino que tenemos, porque cuando hacemos eso caemos en lo que he mencionado, el marcionismo. El marcionismo es el hereje Marción. Cuando Marción viene y entra a la iglesia, en la iglesia primitiva, el hombre tenía dinero, mucho dinero. Y entonces comienza a
a construir, a ayudar económicamente a los primeros hermanos. Pero Marción, cuando Marción, este hombre, comienza a ayudar a la iglesia, en la iglesia primitiva, las primeras iglesias, en ese momento Marción comienza a meter su influencia. Y dice Marción: no me gusta el Antiguo Testamento. No me gusta porque es un Dios malo. Es un Dios que exterminaba, mataba niños, mataba viejas, mataba embarazadas, mataba mujeres adultas. Entonces es un Dios cruel. Entonces dice Marción: no podemos tener un Dios. Ahora tenemos un Dios diferente, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios basado en el amor. Y entonces Marción literalmente hizo su propia Biblia. Y una Biblia que quitó algunos textos del Nuevo Testamento que no le gustaban de Pablo, y quitó el Antiguo Testamento porque dijo: es un Dios que no me agrada. Y comenzó a formar su propia Biblia, y como tenía influencia económica, trajo muchas personas. Entonces la iglesia cristiana, ¿qué hizo? Lo excomulgó. Le dijeron: te vamos a pagar hasta el último centavo que tú has dado para construir templos, y te apartas de nosotros. Pero Marción continuó su influencia, y hasta el día de hoy hay mucho marcionismo en medio de nosotros, en el tiempo que estamos viviendo. En la iglesia que usted ve, y está con un cartel, y está la gente esperándolo, la gente en la entrada: tú eres especial, esta es tu casa, tú haces falta acá, tú eres lo único que faltaba, bienvenido, dicen así. Ese es marcionismo. Están tratando de traer a la gente con su propia forma, pintándole un Dios al tipo Cupido. Al tipo Cupido, un Dios con una flechita y vestido de rojo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Definitivamente no podemos quitar que el Dios es la fuente de amor, pero tampoco podemos quitar que Dios es justo, y que Dios tiene un atributo que se llama ira, y que Dios odia. Dios no solamente ama, Dios odia. Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado, Dios está airado con el pecado, y aunque siente amor por aquellas personas que quiere salvar, no quiere que el hombre perezca, Él tendrá que destruirlos en aquel día. ¿Por qué? Porque el hombre se ha rebelado en contra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no al mundo romano. No le está diciendo a los centuriones perdidos, no le está diciendo a aquellos que andaban afuera, le está diciendo a la iglesia: miren pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, hablando del pueblo de Israel, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Si permaneces en esa bondad, Dios será bondadoso contigo. Si no quieres permanecer en esa bondad, nos convertimos en enemigos de Dios, y al convertirnos en enemigos de Dios hay que prepararnos, porque nos enfrentaremos con Dios. ¿Sí? Nos enfrentaremos con Dios. Si Job no vio ni siquiera dice Job: lo que yo he visto de Dios es el borde de Dios. Como llegar a una hacienda. Job está diciendo: es como que yo llegue a una hacienda y haya una barda, y esa barda o ese cerco, esa fe, me puedo acercar y veo aquellos árboles y veo aquello. Y dice Job: lo que yo he visto de Dios me ha acercado a la barda de Dios y he visto algo, pero eso algo que vio Job fue suficiente para que cayera al suelo, cayera con la boca tapada y dijera: me aborrezco yo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía con quién se estaba enfrentando. Y solamente escuchó la voz y vio un torbellino que estaba en ese momento. Ahora, veamos lo que nos está diciendo Hebreos con esto que hemos tomado de Romanos. Veamos Hebreos, donde nos hemos quedado, porque el texto que hemos tomado es un texto muy serio, texto muy serio donde en el día de hoy se salta, se tira para otro lado, se cubre y no se quiere enseñar, pero tenemos que enseñarlo porque vamos versículo por versículo la carta a los Hebreos. Nos hemos quedado en el versículo 25, donde decía del capítulo 10, donde nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque viene aquel día que se acerca, el día, está hablando del día de la redención, y está hablando del día del juicio, que también vendrá, el día de la redención para la iglesia, donde será tomada, y el día del juicio, que vendrá también cuando la iglesia ya sea tomada y tenga que enfrentarse Dios con los pecadores, lo que se conoce como el juicio comienza de Dios desde la tribulación, los primeros 3 años y medio, y continúa con la gran tribulación, y luego termina con el gran juicio del trono blanco. Todo eso ya son los juicios de Dios, va en aumento, en aumento, en aumento. Entonces el escritor ha dicho: debemos de no dejar de congregarnos, sino exhortarnos unos a otros día con día, porque vemos que el día se acerca, esos 2 días. El día de la redención para nosotros, libertad total para nosotros, felicidad, gozo eterno, y el día de retribución para aquellos que se han envuelto en contra del Señor. Hemos visto cómo los hermanos de la iglesia hebrea hasta este punto estaba siendo alentada. Lo vimos en los versículos anteriores, como el escritor, quien estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para guiarles en su peregrinaje, donde, como vimos en la semana pasada, desde su comienzo los cristianos habían comenzado a padecer.
los habían golpeado, los habían maltratado, como hablábamos en el ayuno. La iglesia tesalónica había sufrido desde el principio, los hermanos de la iglesia de Berea habían también sufrido, les habían quitado sus apellidos, les habían quitado sus posesiones, no les querían dar trabajo, estaban sufriendo, los estaban encarcelando y algunos estaban muriendo. El domingo pasado, en el versículo 14 del capítulo 10, desde el versículo 14 hasta donde llegamos al versículo 25, mirábamos cómo se les anima, enseñándoles a los hermanos la majestuosa divina obra realizada en favor de ellos por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Se les dice que ahora ellos estaban en una posición de perfección, santificación. No necesitaban retroceder, no necesitaban volver a la religión antigua de sus padres. Ellos estaban firmes y seguros de que el Señor los había rescatado por medio de la obra. Una sola ofrenda había bastado para cambiar sus vidas. Como el apóstol Pablo les había dicho a los hermanos en Colosa, el apóstol Pablo le había dicho a los hermanos en Colosa de que los hermanos estaban completos en Cristo, también la iglesia que estaba en Hebreos estaba completa en Cristo. Pero el Espíritu Santo no los iba a dejar así. El Espíritu Santo no los iba a dejar solamente con esa parte de haberlos motivado, de haberlos emocionado. No los iba a dejar solamente con esa parte de esa maravillosa verdad, sino que les iba a dar una advertencia también a los hermanos en la iglesia hebrea, como se les ha dado también a la iglesia en el libro de Romanos, la iglesia que estaba en Roma. Y la advertencia que tiene que ver es con la grave situación y el grave pecado de la apostasía. Aquí encontramos la apostasía en el versículo 26. En el versículo 26, aquí es la cuarta advertencia que hemos visto. Hemos visto 4 advertencias en el libro de Hebreos. Esta es la cuarta advertencia que nosotros encontramos y tiene que ver con la apostasía. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, todas las advertencias que nosotros encontramos tienen que ver con la apostasía. Porque es algo grave y algo real y algo que nunca ha habido tanto como en el tiempo que estamos nosotros presentes. Así que es muy útil que nosotros prestemos atención, que podamos darnos cuenta de lo que está hablando, porque tenemos miedo a muchas cosas en el día de hoy. ¿Sí? Tenemos miedo a perder esto, tenemos miedo a lo otro, tenemos miedo a este cierto fracaso, tenemos miedo a no superarnos en este país, tenemos miedo a no tener dinero, tenemos miedo a perder el automóvil por no pagar un mes, tenemos miedo a enfermar y morir, tenemos miedo, el soltero tiene miedo a no casarse, la soltera tiene miedo a no casarse, y hay muchos temores que no tienen ningún valor comparado con el temor verdadero que debemos de tener como cristianos de no pararnos en la cáscara del error, la cáscara del error. Porque todo comienza con eso, con la cáscara del error, con la cáscara de la herejía, nos lleva luego a llevarnos a la apostasía. Está hablando de la apostasía en el versículo 26. Vamos a leer el versículo 26 en adelante. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremitiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Aquí está hablando, de la apostasía. ¿Qué es un apóstata? ¿Quién es un apóstata? Un apóstata son las personas que oyen el Evangelio. Oyen el Evangelio. Y por eso la mayoría de iglesias hoy en día son viveros de apóstatas. La mayoría de iglesias ahora son viveros de apóstatas. Ellos mismos están creando un montón de apóstatas potenciales. ¿Por qué? Porque la forma como los están instruyendo y los están llevando, ellos mismos los están llevando a un vivero para que puedan formarse un montón de apóstatas en la mayoría de congregaciones. Un apóstata es una persona que oye el Evangelio, hace una profesión que se conoce como profesión de fe y dice ser cristiano. Dice que ser un cristiano se identifica con la iglesia cristiana, se identifica bautizándose, se identifica sirviendo, se identifica se identifica estando en algunas actividades de la iglesia y luego abandona su profesión de fe. Comienza a repudiar a Cristo de manera decisiva. Abandona la comunión cristiana y toma un puesto con los enemigos del Señor Jesucristo. La apostasía es un pecado que pueden cometer solamente los incrédulos.
los incrédulos. La apostasía es un pecado que solamente pueden cometer los incrédulos, cometer los incrédulos. No estoy hablando de los incrédulos que están afuera, sino estoy hablando de los incrédulos que están adentro. ¿Sí? De aquellas personas que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Por un tiempo han tenido apariencia de ser cristianos, pero luego de un tiempo sacan a la luz lo que verdaderamente hay y ha habido en sus tenebrosos corazones. Ahorita está un gran problema con el hijo del pastor John Piper. ¿Sí? Un pastor muy reconocido, el hermano lo mencionaba ayer, uno de los muchachos, este muchacho de los hijos del pastor se ha revelado, hace un tiempo atrás fue excomulgado de la iglesia y el pastor tuvo que abandonar por un tiempo el pastorado por la situación que estaba pasando, y ahora salen las noticias que el muchacho se ha revelado publicando miles de videos en TikTok, yendo en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra del estudio para los niños y todo. Ese es un apóstata. Esa es una característica de un apóstata potencial que ha estado en la iglesia, que ha servido, que se ha bautizado, que ha sido parte, tomado Santa Cena, ha servido, lo hemos visto cantar, lo hemos visto tocar, lo hemos visto estar dirigiendo, lo hemos visto en el sistema de computadora, lo hemos visto predicando, lo hemos visto enseñando a los niños de escuela dominical, pero en un momento saca lo que verdaderamente hay dentro de él y sale de la iglesia, y al salir de la iglesia repudia a Cristo en su corazón. Está de parte de cualquier religión, puede estar de parte de del hinduismo, del budismo, de cualquier tipo de porquería que hay en el mundo, pero aborrece la religión de Cristo, la iglesia cristiana. En su corazón la aborrece, y cuando se encuentra con otros cristianos, siente odio en contra de esos cristianos, pero eso solamente puede suceder, no en un verdadero cristiano, sino en aquellos que nunca verdaderamente creyeron, sino que tenían una vestimenta de apariencia de cristianos, pero no lo fueron. A un tiempo sacan a la luz lo que verdaderamente había dentro de ellos y en sus tenebrosos corazones. Hay una diferencia entre el apóstata, y el que rechaza el evangelio. Es muy diferente. El que está afuera, aquel borracho que está afuera, y usted le predica el evangelio hoy y dice, no quiero ser cristiano, no. Y usted le vuelve a predicar en un año, no quiero ser cristiano. Ese no es un apóstata. Él es un incrédulo y va a ir al infierno si no cree en Cristo. El apóstata es algo mucho más grave, porque él sí ha dicho creer, sí ha aparentado, y como dijo Juan Wesley, no hay nada peor y no hay nada más peligroso que un medio cristiano. Que un casi cristiano es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se infiltra entre la iglesia y él no quiere edificar, él quiere dañar, ¿sí? Quiere dañar de una forma sutil, se acerca a otros, se acerca a estos, se acerca a aquellos, y él está ahí tratando de dañar. Y como tiene apariencia de piedad, la gente lo tiene ahí, confía en él, porque no sabemos verdaderamente lo que hay en el corazón de cada uno de ellos en sí. Pero ahí está, y es un momento donde sale. Y entonces la diferencia entre el apóstata y el no cristiano, el que está afuera, es que él es solamente un incrédulo pagano que está afuera, que nunca ha creído, y el apóstata es un incrédulo que está en medio de los cristianos, ¿sí? También hay una diferencia entre el apóstata y aquel verdadero cristiano que comete algún pecado grave. Los cristianos cometemos pecados graves, lastimosamente a veces. Un cristiano puede caer en un pecado grave, puede caer en una mentira, puede caer en una mentira que lo ha llevado por causa de la fornicación. Tenemos el caso de David. David fue un hombre en el Antiguo Testamento, porque la apostasía no solamente la tenemos en el Nuevo Testamento, sino que viene desde el Antiguo Testamento. El primer apóstata es Caín, tenemos y de ahí viene toda la línea. Después de Caín vienen todos los apóstatas. En el Nuevo Testamento tenemos el primero, que es Judas. El primer apóstata es Judas, y entonces ha existido siempre. Pero David cometió un pecado, y según lo que nosotros leemos en el capítulo 38, capítulo 51 de Salmos, David cayó por un año, y ese año David no estaba ahí disfrutando el pecado. Dice David en el capítulo 38 que su verdor se convirtió en sequedad. El capítulo 51 dice, devuélveme el gozo de la salvación, y entonces le voy a poder enseñar a otros. ¿Por qué? Porque no puedo enseñarle a otros en mi condición. El apóstata no, él enseña a todo el mundo. Él canta, él baila, él hace esto, él está sonriendo y está todo contento, pero dentro de su corazón hay las tinieblas del pecado, ¿sí? Entonces es diferente entre el cristiano que peca
de una forma grotesca y se permanece por un tiempo, pero luego vuelve al arrepentimiento. Ese no es un apóstata. El apóstata muere en su apostasía. Él nunca vuelve porque Dios no quiere que vuelva. Porque aquel que ha apostatado en contra del Señor ya no queda más sacrificio, como acabamos de leer. Dios ya no quiere perdonarlo. El apóstol Juan dice en su primera carta, hay pecado de muerte por el cual digo yo no se pida. Y el pecado de muerte es la apostasía. ¿Por qué? Porque muchos cristianos en ese momento, en la carta de Juan, se habían vuelto del cristianismo al gnosticismo, y al hacerse gnósticos habían menospreciado a Cristo, y dice, ya no pidan por ellos. ¿Por qué? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros y se fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque eran apóstatas. ¿Sí? Es grave. Es grave. La apostasía es grave. El apóstata, cuando hay muchas personas en este momento, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de un apóstata? Actúa locamente. Saúl fue un apóstata. El rey Saúl, el primer rey Saúl fue un apóstata. Murió en apostasía. El hombre elegido, ¿no es verdad que hasta profetizó? ¿Sí? Se profetizó, iba caminando, venían los profetas, se encuentran con él y profetizó el hombre. Se metió en medio de los profetas y comenzó hasta a danzar en medio de los profetas. Hasta un proverbio salió que Saúl profetizó. ¿No es este Saúl?, dijeron los hombres cuando lo vieron. Y Saúl fue ungido, se le puso el aceite. Fue elegido como rey, pero nunca Saúl fue un verdadero creyente. Cuando leemos la historia de Saúl, y la gran diferencia entre Saúl y David, es que David siempre se dirige a Dios como mi Dios, como el Dios de mis padres, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y desde que comenzó a ofrecer sacrificio. Saúl, en la historia de Saúl, porque no tenemos tiempo, no vamos a ir allí, pero Saúl siempre le dijo a Samuel, tu Dios, Samuel, tu Dios pide ofrenda. Ofrecí para tu Dios, hice esto por tu Dios. El hombre nunca vio a Dios como su Dios, nunca. Y en toda la historia de Saúl, solamente una vez ofrece sacrificio a Dios, y lo hace locamente. Lo hace locamente cuando estaba afligido, estaba angustiado. Samuel no viene. Samuel era el único encargado de actuar como sacerdote. Él no podía ofrecer, pero Saúl dice, no viene, tráiganme el efod, yo voy a ofrecer ofrenda locamente. Y dice Samuel, locamente has actuado. Eres un loco, has actuado locamente. Y Saúl se agarra de ahí, del manto, se rompe el manto de Samuel y le dice a Samuel, como has roto este manto este día, así has roto la relación con Dios. Ahora eres enemigo de Dios. ¿Por qué? Eres un apóstata. ¿Cómo lo demostró? Bueno, le dio la espalda a Dios totalmente. Fue rey, Dios le dio la victoria. Por medio de Saúl, el pueblo de Israel tuvo la victoria. Pero luego Saúl comenzó a demostrar lo que había dentro de él. ¿Sí? Dejó vivo al enemigo de Dios. Se puso del lado del enemigo de Dios. Aquel hombre que había matado muchas personas. Aquel hombre que Samuel le dijo, así como tú dejaste viuda, así como tú dejaste madre sin hijo, ahora tú serás sin hijo también. Aquel que Dios le había dicho, nunca me dejen vivo a los amalecitas, destruyanlo. Pero Saúl dijo, no, voy a dejar vivo a la amalecita. Al rey, al más importante, se entró en una amistad y el rey dijo, ya pasó el temor de la muerte. ¿Por qué? Porque Saúl no lo había matado. Y el plan de Saúl no era matarlo nunca, sino tenerlo cerca de él. Y hallar gracia con él y no hallar gracia delante de Dios, se convirtió en un apóstata. Pero no solamente eso, ¿sabe qué hizo Saúl? Usted lo sabe. Comenzó a odiar al hombre de Dios, a David. Lo quería matar. Venía y cuando tenía la oportunidad, pero no solamente David, quería matar a su propio hijo Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán y David eran del pueblo de Dios. Ya Saúl ya no era parte del pueblo de Dios. Se había convertido en un apóstata activo. ¿Sí? Le dio la espalda a Dios. Dios había dicho, echen a todas las hechiceras, como aprendíamos anoche. No tengan parte con las hechiceras. Él mismo fue a buscar a la hechicera. Y comenzó a hablar con aquella hechicera. Y aquel hombre cae en la miseria, y lo explicaba aquel día, un hombre que dice que era más alto que todo. Cuando la hechicera le presenta a Samuel, viene y le dice, ¿para qué me has mandado a llamar? Fue Samuel, no fue un demonio, como algunos dicen, fue Samuel. Dios le permitió que viniera para que le confirmara la sentencia. Y le dijo, como yo ahora estarás también conmigo, no en el cielo, sino en el sepulcro. Vas a morir tú también. Y vamos a morir de maneras diferentes. Y el hombre cayó en el suelo como una piedra. Aquel gran hombre cayó en el suelo como una piedra. Y aquel hombre cuando cae en el suelo, como una piedra ahí tirado, la bruja quiere levantarle el ánimo. Pero ya no podía nadie levantar el ánimo. ¿Por qué? Porque Dios ya no le permitía a nadie. ¿Y cómo muere Saúl? Como un cobarde.
tirado sobre su propia espada. Toma su espada, se la pone en el estómago y se tira sobre ella para poder morir en aquella batalla. Y no solamente muere él, sino que también mueren todos sus hijos por culpa de él. ¿Sí? Ahí vemos el ejemplo del apóstata, actúa locamente. Otra forma de una característica de la apostasía, por cualquier cosa cambia a Cristo. Esaú es otro apóstata. Esaú es otro símbolo de la apostasía. Estaba el hombre, se le había dado, era primogénito, tenía el primer lugar de ocupar el lugar de parte del padre, pero no le importó. Lo cambió por un plato de sopa de frijoles. Estaba cocinando el hombre allí, cocinando su hermano, y cuando dice, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Me voy a morir de todas maneras. Yo tengo hambre, dame de comer. Y lo vamos a ver en Hebreos más adelante, que por un plato de comida vendió lo tan importante que se le había dado. Y entonces si lo aplicamos a nuestra vida, en el día de hoy, la gente cambia a Jesucristo por cualquier cosa que el mundo le esté ofreciendo. Por 4 minutos de placer. Por 4 minutos de placer. Por estar viendo una pantalla ahí, una pantalla donde nunca podrá tener lo que está ahí. Está viendo aquella pornografía y está deleitándose en aquello, y vive aquel tipo de vida, o por negocios ilícitos, o por causa de fornicación, o por causa de cualquier tipo, la persona cambia por cualquier cosa la obra que Cristo ha hecho. Y también otra característica es que le da más importancia siempre a lo material antes que a lo que Cristo ha hecho. Judas es el otro ejemplo. Por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata tiró por un lado lo que había visto por 3 años en Cristo. Todo lo que había hecho por él, lo que nunca nadie había visto, el privilegio que había tenido, y dándose cuenta que era el Mesías. No le importa, tirando. Cuando Jesús llega y aquel hombre le da el beso y lo traiciona, le dice, amigo, ¿a qué ha venido? No le importó que Cristo le haya hecho eso, lo traicionó. Agarró sus 30 monedas de plata porque él quería el dinero. No solamente en ese momento, la Biblia dice que era un ladrón, le robaba siempre de la ofrenda que tenían los discípulos porque él era el tesorero. Imagínense, fue tesorero, fue apóstol, porque no quitamos que fue un apóstol en ese momento, fue uno de los 12, fue tesorero, estuvo con Cristo, estuvo cerca, Cristo estuvo con ellos, estuvo cuando le lavaron los pies, estuvo todo haciendo ese tipo de cosas, y en el último momento no le importa nada de eso y dice, quiero 30 monedas de plata, yo se lo voy a entregar. El apóstata piensa solamente en lo material antes que en lo que es espiritual. Otra característica más que podemos adaptar a esto es que el apóstata nadie le puede decir nada. Él cree que lo sabe todo. Cree que lo sabe todo, cree que nadie le puede enseñar a él. Él sabe todo, no sabe nada, pero él cree que sabe todo, y entonces ya nadie lo puede reprender, nadie lo puede corregir, nadie lo puede disciplinar. Cree que él ya está en un nivel donde nadie le puede decir que está mal la situación. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido de tal manera que se ha convertido en una persona muy peligrosa para él mismo y para los demás. Ahora, el versículo 26, ya que el tiempo se nos está yendo, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Repito, no estamos hablando de los pecados que cometemos a diario como cristianos. ¿Sí? A diario pecamos nosotros. ¿Sí? Pecamos, ¿verdad? Sí. Tal vez esta mañana ya pecamos, quizás nos enojamos, tal vez tuvimos una pequeña discusión con el esposo, la esposa, nosotros con las esposas, nos enojamos por algo, tuvimos un pensamiento indebido en contra de un hermano, tal vez en la puerta, no lo quisimos saludar, y es pecado. Es pecado lo que acabamos de hacer. Y quiera Dios que en la noche o antes de acostarnos, hoy a mediodía, antes de orar para la comida, podamos pedir perdón por habernos portado orgullosamente delante de un hermano. ¿Sí? Esos pecados están diariamente en nosotros y hay que trabajar en ello, pero no estamos hablando de ese tipo de pecado, de aquel que peca y recapacita por medio del Espíritu Santo, sino estamos hablando de aquel que voluntariamente peca de una forma deliberada. Peca, no importa. Estuvo un tiempo en la iglesia, estuvo allí en la iglesia y de repente comienza a pecar, o está en medio de la iglesia y peca, se emborracha, no importa, hay que emborracharse. Sigue emborrachándose, no le importa. Sigue mintiendo, sigue viendo pornografía, la pornografía, y es algo, no se inmuta al ver pornografía. Se sienta mientras una página y mira, o un teléfono, y está viendo y no se inmuta, lo mira todo el tiempo, y fácilmente viene a la tarde a la iglesia, hoy en la mañana viene a la iglesia, toda la semana ha visto pornografía, la semana pasada ha dicho malas palabras, ha visto cosas deshonestas en la televisión, ha visto videos deshonestos en el internet, ha estado riéndose y compartiendo los videos tontos de TikTok toda esta semana, pero hoy va a tomar la Santa Cena. Peligroso. El corazón está duro, no teme.
No teme. ¿Qué hace cuando mira un policía que va detrás de usted y usted no lleva el cinturón? ¿Qué hacemos cuando vemos un policía que va detrás de nosotros y llevamos el celular? Lo tiramos a la alfombra y vamos bien serios. ¿Por qué? Creemos que lo va a multar. ¿Qué hacemos cuando vemos pornografía? Cuando decimos malas palabras, cuando tenemos comentarios malvados con los compañeros, con los amigos y sabemos que Dios está en los cielos. ¿Qué hacemos? Nos reímos. Porque creemos que Dios no existe. Somos cristianos ateos. Somos peores que los ateos que están allá afuera. Y la persona comienza a pecar deliberadamente. Y viene y se sienta aquí, canta y hace, su mente está en otro lugar y hace todo tipo de actividad. ¿Por qué? Quiero agradar a mi esposo, quiero agradar a la esposa, quiero agradar a mi padre, quiero que mi padre piense que soy cristiano y quiero que esté contento porque si no vamos a entrar en problemas. No se preocupe de su padre, no se preocupe de su madre, no se preocupe de su esposa, de su esposo, preocúpese de su alma. Su alma, un día su padre y su madre se convertirán en polvo igual que usted y habrá una separación. Un día padre y madre irán al cielo, hijos irán al infierno y todos estuvieron juntos en la iglesia. Un día esposos serán separados, uno irá al cielo y otro al infierno y los dos estuvieron en la iglesia sirviendo en la misma puerta. Un día habrá una separación. ¿Por qué? Porque personas trataron de cubrirse sobre una cobertura falsa creyendo aparentar ser algo que no son. No debemos de aparentar, ¿sí? No debemos de tratar de aparentar. Lo que somos aquí seamos en cualquier lugar. ¿Sí? Nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lugar, las personas pueden decir, esta persona es lo mismo en cualquier lugar. No hay una diferencia. No hay una diferencia. Entonces la persona peca voluntariamente y vive pecando y no se inmuta, no se preocupa, no se aflige, no entristece, no llora cuando peca, sino que es algo normal para su vida. Hay un pequeño remordimiento solamente. Hay un pequeño remordimiento porque hice esto. Se va a dar cuenta mi esposo, quizás se va a dar cuenta la esposa, quizás se va a dar cuenta mi padre y ya no me va a ayudar en esto, ya voy a tener. Este es el remordimiento que hay. No hay una convicción que hay un Dios santo en los cielos. No hay una convicción que hubo un hombre desangrado totalmente en una cruz. No hay una convicción que hay un Espíritu Santo que está triste en ese momento. El cristiano tiene convicción de esas tres cosas, de esas tres realidades. No le preocupa el infierno. No le preocupa el infierno. Le preocupa el corazón del Dios santo. Lo he herido, lo he lastimado. ¿Qué importa mi esposa? ¿Qué importa mis hijos? No, esos son ídolos si nosotros nos preocupamos por la esposa y los hijos más que por Cristo. El importante solamente es Cristo. Y después lo demás viene por añadidura para nuestras vidas de importancia. Pero si estamos pensando en los hijos y la esposa y el esposo y los amigos y los vecinos y los hermanos, esos son ídolos entonces. El importante de todo esto es Cristo. Él murió por mí. A Él debo de agradar. A Él no debo de menospreciar. Aquí no dice si voluntariamente hemos recibido, pisoteamos la sangre del papá, de la mamá, de los hijos, del esposo, de la esposa, de los compañeros. No, Cristo es todo. Porque si pecáramos voluntariamente, nadie nos pone un arma para pecar, nadie nos obliga para pecar, ya tenemos el conocimiento, se ha escuchado domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, sábado tras sábado, sábado tras sábado, sábado tras sábado, los martes, los miércoles, los sábados, los domingos, la escuela dominical, se ha escuchado, cuando ya hacemos lo que nosotros queremos hacer, estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Así le estamos diciendo, que no le digamos con el labio, no me importa lo que tú eres, ni que tú eres santo, ni que eres soberano, ni que eres omnipresente, ni que eres omnisciente. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Ese es muy peligroso. Entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay ofrenda, ya no hay oportunidad para esa persona. Lo que le espera a esta persona es una horrenda espera de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, se oponen a Dios este tipo de personas. Se oponen a Dios este tipo de personas. Adversarios. La palabra Satanás significa adversario. Y está haciendo una comparación aquí con respecto a aquellos que actúan de esa manera. Están oponiéndose a Dios. Están oponiéndose a su gracia. Están oponiéndose a su misericordia. Entonces el versículo 28 nos dice, el escritor va a Deuteronomio 17. Veamos Deuteronomio, lo que dice Deuteronomio 17. Deuteronomio, el capítulo 17 de Deuteronomio, el versículo 1 dice, no ofrecerás el sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallar en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, hablando del pacto antiguo, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos,
ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo. O sea, está hablando de la idolatría. Cuando yo lo he prohibido y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciera que es verdad, que es cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho estas malas cosas, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirá. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo. No nos manda a apedrear a nadie, no nos manda a tirar piedras a nadie, no nos manda a matar a ningún hermano, no nos manda a matar a ninguna persona que ha sido, pero dice el Señor, mía es la venganza. Mía es la venganza, dice más adelante. Hay una expectación donde el hombre se tendrá que enfrentar cara a cara con Dios, con el Dios Santo. Y si el que violaba la ley de Moisés tenía que pagar la pena, dice el versículo 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto castigo crees que merecerá aquel que menosprecia a Cristo? ¿Cuánto castigo? Hermanos, los padres, los que somos padres, nosotros que somos padres, podríamos soportar que cualquier persona haga algo en contra de nosotros, ¿sí? E ignorarla si es algo que nosotros podemos soportar cualquier cosa. Pero qué padre, al ver a un hijo indefenso en ese momento ahí, en ese momento indefenso, al ver que su hijo está siendo maltratado, se quedaría con los brazos cruzados, ¿sí? No, nadie lo haría, ningún padre lo haría, ninguna madre lo permitiría, ninguna madre permitiría que un hijo fuera en ese momento, ninguna madre que esté cuerda va a permitir que una niña o un niño esté siendo menospreciado, abusado por alguien y él pueda estar sin defenderlo, ¿sí? Cualquier persona puede hacer cualquier cosa en contra de mí, pero en el momento que toca a un hijo, entonces el problema comenzó, ¿sí? Soy cristiano definitivamente, soy cristiano, pero al ver una situación frente a mí, mientras mis hijos están jugando en el parqueo, yo estoy de ahí en la puerta y veo una mala intención de alguien en contra de ellos que los va a dañar en ese momento, ahí el problema comenzó y se puso grave la situación, ¿sí? Se puso grave la situación en ese momento. ¿Por qué? Son mis hijos. Ahora el Hijo de Dios, Dios Santo, que tiene el poder de hacer cualquier cosa con quien quiera, dice que aquellos que se pecan deliberadamente y voluntariamente, se enfrentarán al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, tratamos como inmundo el sacrificio de Cristo. Lo vemos como ineficaz, lo vemos como no importante, no nos importa Jesucristo. Dice que lo vemos como inmunda la sangre del pacto. Dice que veremos que es como pisotear al Hijo de Dios, pecar de una forma deliberada. Estar de parte de los enemigos de Dios es como que usted pisoteare al Hijo de Dios. Se cuenta la historia que en Japón hay un crucifijo en Japón grande, hay un crucifijo en Japón. Y cuando la persecución del cristianismo vino, la persecución del cristianismo vino en Japón y los cristianos fueron perseguidos, aquel crucifijo se puso en el piso, tirado en el piso. Y entonces dijeron los soldados, todo aquel que no quiera morir en este momento, párese en la cara de esta imagen. Párese en la cara de esta imagen, pisotéela, decían los soldados. Ahora el crucifijo está en un museo, ¿sabe qué? No se le ve el rostro. ¿Por qué? La gran mayoría se paró en él. ¿Sí? Fueron pocos los que murieron y no lo hicieron. ¿Sí? La gran mayoría se paró en él, dice la historia. El crucifijo está hoy en un museo y la cara no se le ve bien, está desfigurada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de gente que profesaba ser cristiana en ese momento comenzó a pisotearlo. No le importó, les importó más su vida. Y fueron pocos los que murieron por no pisotearlo. Y esa es la realidad en el día de hoy. Los hermanos de la iglesia hebrea se estaban diciendo, no den la espalda a Cristo, no pequen, no vuelvan atrás, no se contaminen ya, no retrocedan. ¿Por qué? Porque al hacerlo ustedes están como pisoteando la sangre de Cristo. Mejor mueran en las manos de estos hombres y no se enfrenten en aquel que tiene el poder para destruir el alma, el cuerpo en el infierno, y ese es Dios. ¿Sí? Dios manda gente al infierno. Él las manda al infierno. La gente quiere ir y Él las mandará. Ellos no se van a tirar por su propia cuenta. En el día del trono del juicio no dice, y se tiraron a pique al infierno. No, y serán lanzados al lago de fuego. ¿Quién los lanzará? Tiene que haber alguien que los lance. Y ese alguien será Dios. Por medio de sus ángeles dice que los tirarán al fuego que no se apagará. Ahora, dice aquí, afrenta. Y mira otra cosa que hace a la persona. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La persona cuando está en medio de una iglesia, la persona es parte, aunque no es santificado como un cristiano, como hemos leído en los versículos anteriores, que con una sola ofrenda hizo perfecto. Estoy hablando de verdaderos cristianos. Pero la persona, cuando la persona está sin Cristo, aún en una iglesia, es parte de la santidad de esa iglesia. Aunque él no es un santo total, pero está siendo parte. Eso no lo entendemos nosotros porque como la iglesia no se ve como se debe de ver. Pero cuando la iglesia se reúne y canta, le está cantando al Dios vivo. Y Dios en su omnisciencia y en su omnipresencia está en esta iglesia y está en otra iglesia en este momento. Y ahí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Hablando del juicio, cuando se hace un juicio entre personas con personas. Pero cuando está la iglesia cantando también, ahí está el Señor. Y si hay amigos que están ahí que no son cristianos, también ahí están en medio con el Señor. Porque ahí está el Señor en ese momento. Y aunque no tengan a Cristo en su corazón y no tengan al Espíritu Santo dentro de ellos, son parte de lo que la iglesia está haciendo parte. Podemos tomar un texto para poderlo comprobar. Creo que si no lo olvido es capítulo 7 de primera de Corintios, capítulo 7 de primera de Corintios, el versículo 14 dice: porque el marido incrédulo, oiga bien, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El marido incrédulo, no está hablando de un creyente ni una mujer creyente, están hablando de 2 incrédulos y está hablando de una santidad, no una santidad para salvación, sino que en ese hogar, por la mujer o por el hombre que es verdaderamente cristiano, hay algo desde allí que el hombre puede experimentar. Por ejemplo, hay hombres que porque las mujeres cristianas no toman en el lugar. Hay hombres que porque las mujeres cristianas no miran cosas deshonestas porque no quieren ofender, como sucede en el trabajo, que nuestros compañeros de trabajo a veces se detienen de decir cosas porque nosotros estamos ahí, que somos cristianos, ¿verdad? Ellos se detienen, entonces está hablando de una santidad, no una santidad de justificación, sino está hablando porque es parte de esa familia y es parte de la iglesia. Asimismo, estas personas han sido santificados, pero nunca fueron regenerados, pero al final le hacen afrenta al Espíritu de gracia, hablando del Espíritu Santo. Ahora, dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mira lo que está diciendo, horrible. Es horrible caer en las manos del Dios vivo. Es horrible, hermanos, caer. Me recuerdo un día en un trabajo, no sé si andaba el hermano Edgar con nosotros, pero estábamos en un trabajo. Estábamos trabajando en la casa de un hombre que era uno de los oficiales del servicio secreto de aquí de Estados Unidos, en Waldorf. Estaba él ahí en ese lugar, él ahí vivía, su mamá vivía con él. Y ese día hubo un pequeño temblor acá, no me recuerdo qué año fue, pero hubo un pequeño temblor, tal vez algunos se recuerdan que hubo un temblor acá. Y tembló un poco. Aquella casa, el muchacho que estaba pintando estaba en la escalera de 24 pies arriba, la candela, la lámpara que estaba en medio, una lámpara muy grande, y comenzó a temblar aquella lámpara de esta forma, temblando, y el muchacho estaba agarrado, y yo lo tenía ahí, estaba agarrado en ese momento, y aquella señora comenzó a echar todo su orín por todo el piso, orinándose del miedo. Parada de frente de nosotros, acababa de estar diciendo qué bonito el color, se olvidó de todo, y comenzó a orinarse. Estoy hablando de algo real. Se comenzó a orinar en todo el piso de madera del miedo, preguntando qué era eso. Y los vecinos salieron a las puertas de enfrente, asustados todos, y la señora tuve que agarrar del brazo yo para que pudiera salir porque se había quedado paralítica. Un simple temblor. Lo que tuvimos en el terremoto de El Salvador. ¿Se recuerdan los testimonios del terremoto de El Salvador? ¿Sí? Después una hoja, un pájaro movía una hoja y la gente corría. ¿Se recuerdan aquellos postes que se hacían como que eran de hule, las tejas cayendo y unos pedazos de tierra rompiéndose? Y nosotros uniformados, los que teníamos que cuidar al pueblo, los que teníamos que estar velando. Yo estaba en un hospital cuidando a un herido. Lo que hice fue poner la esposa en la cama, correr de ese hospital. Hay que ver cómo sale este pobre de aquí. Pero hay que correr y salir y ponernos en el piso para mientras aquello se controlaba. Un pequeño temblor de 6 o 7 puntos y algo de magnitud. Ahora imagínense cuando Dios comience a hablar como debe de hablar. Cuando comience a tronar como debe de tronar. Hay gente que le teme a los truenos.
Los truenos, pequeños truenos que Dios están diciendo, son cortocircuitos, dicen los locos de la NASA, dicen que se topó un polo positivo. No, eso no es mentira, es Dios hablando. Es Dios, dice la Escritura. Cuando truena es porque Dios habla y porque Dios está molesto. Cada vez que usted escuche un trueno, recuérdele a usted que Dios está airado con el mundo. Porque cuando Dios truena es porque Dios está molesto, dice. Cuando mire un arcoíris, no diga romántico ahí, el arcoíris, los colorcitos. Recuérdese que por esos arcoíris es lo único que detiene a Dios para no destruir esta humanidad. Porque dijo él, cuando yo quiera destruirla nuevamente, voy a sacar un arcoíris para no destruirlo porque me voy a acordar de un pacto. Dios quiere destruir el pueblo, el mundo, cuando mira un arcoíris. No es que el moradito significa esto y esto es el moradito y esto. No de dónde han sacado este tipo de locuras. No. Está diciendo Dios, recuérdese por medio de este arcoíris que no lo destruyo solamente por mi misericordia y mi fidelidad, porque hice un pacto con Noé que no lo destruiría con el agua, pero lo destruirá con fuego. Porque el pacto fue con agua, pero no con fuego. El fuego viene para aquellos que están en contra del Señor. Es horrible caer en las manos de Dios vivo. Imagínate que hay esposos que le tienen miedo a la esposa. Las esposas los hace temblar. ¿Sí? Las esposas, los hijos los atemorizan a los pobres infelices padres del día de hoy. Un hijo, un niño de 3 años no se puede dominar. Uno de 5, uno de 15. No se puede controlar en una casa. Y ahora, si le tienen miedo a esa pulga, cuando se enfrenten frente a frente con Dios, es horrible, dice el escritor. Horrible. Si le tuvo miedo Saúl a los filisteos que lo mataran en ese momento, ¿cuánto miedo sentirán aquel día cuando se enfrente a Dios? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después se les ha dicho las características. Ahora se le dice, para que se detengan de caer en esto, traigan a la memoria los días pasados. Los primeros no eran verdaderos cristianos, los que describen, los que caen, los que pecan voluntariamente, deliberadamente. El versículo 32 se le habla ya a aquellos que en su corazón de verdad han experimentado el nuevo nacimiento. Traigan a la memoria los días pasados, en los cuales ellos habían dado frutos. Dieron frutos verdaderos. ¿Cuáles fueron los frutos? Después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. O sea, se enfrentaron y estaban dispuestos a sufrir. Por una parte, ciertamente, con vituperios, maltratos, tribulaciones, golpes, persecución, abandono. Fuiste hechos espectáculos, los ocuparon como espectáculo, golpeándolos, maltratándolos. Por otra parte, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No abandonaron a sus hermanos, porque de los presos también os compadeciste. O sea, fueron donde los presos cristianos, sin importar que podían quedar también presos en ese momento ellos, pero fue más grande el amor por los presos. ¿Y cómo se muestra el amor de Dios? Dice, ¿cómo se muestra que nosotros tenemos el amor de Dios? Amando a nuestro prójimo. Ellos lo habían demostrado, que amaban a los prójimos, a los hermanos, iban a visitar a los presos por causa del evangelio, sin importar que ellos mismos podían quedar presos. Y el despojo de vuestros bienes, tú sufriste con gozo. Perdieron el amor a lo material y no les importó lo material y lo hicieron gozoso que lo material se les quitara, sabiendo ellos que tenían vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. Habían entendido perfectamente el cristianismo, no les importaba su vida en ese momento, no les importaba lo material en ese momento, amaban a los hermanos, amaban a Dios, tenían una esperanza no terrenal sino eterna. Y les dice él, recuerden esto, porque es necesario que, si lo han hecho hasta este día, mantengan la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que es apartarse del mundo, vivir en un mundo, pero no ser de este mundo, obtengan la promesa, porque un poquito, le dice, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará Jesucristo. Los hermanos murieron en esa promesa, y la mentira no fue una mentira para ellos. Él va a venir, y ellos van a ser los primeros en resucitar. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los hebreos resucitarán. Los tesalonicenses resucitarán. Los efesios resucitarán. Los colosenses resucitarán. Los de Galacia que estaban bien resucitarán. Y nosotros, si morimos en Cristo en esta vida, negándonos al pecado, también resucitaremos. Pero cuidado, hermanos, de no retroceder. De no retroceder. Miraba una noticia muy triste de 4 soldados norteamericanos emboscados, creo que fue en Sierra Leona o en el Congo. Los 4 soldados instructores fueron emboscados por los enemigos, por los musulmanes ahí. Y creo yo, cuando veo la imagen, cómo sucedió todo, el peor error de ellos fue
retroceder. El peor error fue darle la espalda al enemigo y correrse del enemigo. ¿Por qué? Porque estando de frente tenían la oportunidad de enfrentar. Y si hubiesen muerto como valientes, pero murieron como cobardes. Pero de espalda uno no sabe lo que está pasando por detrás. No sabe lo que está sucediendo, pero tiene que estar de frente en la batalla. Y estos hombres corren y van corriendo y los enemigos van detrás de ellos disparándoles y ellos sin poder ver para atrás son emboscados y son muertos. ¿Por qué? Porque no podían ver a su enemigo. El escritor dice, no retrocedan, no le den la espalda al Señor, no le den la espalda al Señor, no retrocedan, sean valientes, manténganse. ¿Por qué? Porque los que han sido justificados vivirán solamente por la fe. Y cita a Habacuc. Cita a Habacuc diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Todos nosotros que estamos en Cristo hemos sido justificados. Vendrá presión, vendrá persecución. Hablaba con una niña acá de la iglesia con respecto a lo que está viendo en la escuela. Me contaba cómo el maestro de ella tiene un arcoíris detrás de los homosexuales, un arcoíris atrás, una bandera de arcoíris. Me contaba la forma como actúan, lo que le ponen y todo ese tipo de cosas. Y le decía yo a ella, cueste lo que cueste, tienes que mantenerte firme en Cristo y decirle frente a la maestra que eres cristiana de verdad, que tu familia es cristiana y que no estás de acuerdo con las actitudes que quieren decirte. Si te dicen, entonces no te recibimos a la escuela, pues vete para otra escuela, ¿sí? Y si te dicen que no vas a tener una beca, esto no se trata del hombre, se trata de Dios. Dios se encarga, ¿sí? El mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y los maestros pueden ponerse en contra de nosotros, pueden negar becas, pueden negar todo tipo de cosas, pero si estamos en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Que no importe lo que el mundo quiera presionarnos, que no comprometamos el evangelio porque nos ofrecen esto, porque hay que mentir para obtener su residencia, porque hay que mentir para tener TPS, porque hay que mentir para hacer esto. Si lo hicimos cuando éramos impíos, Dios ya los perdonó, pero hoy que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando comenzamos a practicar el pecado y cuando nos preocupamos porque tengo 500 amigos, tengo 1000 amigos, y si yo comienzo a ser diferente, los amigos se van a ir, que se vayan. Si está Cristo, no importa quién no está con nosotros. Comparado con Cristo, esos 1500 amigos son 1500 cerdos comparado con Cristo. Nada se compara a Él, nada. Él murió por mí, no ellos murieron por mí. Si yo le pido un riñón a uno de esos 1500, no me lo va a querer dar. Y si me lo quiere dar, me lo va a querer vender. No me lo va a querer regalar. Pero Cristo no dio un riñón. Cristo no dio un pulmón. Cristo no dio 1 litro de sangre. Cristo dio toda su sangre. ¿Para qué? Para lo que estamos hoy aquí tengamos vida y vida eterna. Esa es la esperanza del evangelio. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. No retrocedamos por un plato de comida. Por un plato de comida poniéndolo cualquier cosa que el mundo pueda dar. No retrocedamos porque dejar vivo un pecado. La Biblia nos manda a mortificar el pecado. Saúl no mató a su enemigo. Nosotros debemos de matar al enemigo más grande que tenemos cada día que se levanta el pecado. Orar, negarnos a nosotros mismos, aquel vicio, aquella adicción que viene a decir, ayúdame Señor, no quiero más con esto. Y ese Amalek que se levanta en contra de nosotros para llevarnos al pecado, decirle, no te puedo dejar con vida, eres mi enemigo. Y esas monedas que pueden venir, esas 30 monedas que pueden venir de tentación, tirarlas antes de traicionar, no después de haber traicionado, sino antes. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos valientes, hermanos. Hermanas, yo me admiro de las hermanas que cómo son de valientes definitivamente. Tienen un coraje las hermanas acá. Tienen un coraje, no se dan por vencidas, ¿sí? El uno trabaja 6 horas al día, el hombre, y hay que ponerle suero en la tarde para que venga al culto. Las hermanas trabajan y hacen esto y todo lo demás, y vienen y preguntan que si hay más trabajo todavía que hacer. Vienen a cantar, vienen contentas y todo. Ese coraje que tenemos para esto, debemos de utilizarlo para lo espiritual. Aquellos hombres que hacemos esto, lo otro, aquí y allá, debemos de utilizarlo para espiritual. ¿Por qué? Tenemos dominio propio. Dios nos ha dado el don del dominio propio, el regalo del dominio propio para que no retrocedamos, sino que perseveremos día con día para guardar nuestra alma y tener contento a nuestro Señor. Si todos ustedes se enojan conmigo, pero Dios está contento conmigo, no hay ningún problema. Si toda mi familia se enoja conmigo, pero Dios está contento conmigo, no hay ningún problema. Si todos los del trabajo se enojan conmigo, pero Dios está contento conmigo, no hay ningún problema. No se preocupe por lo que piensa su familia cuando usted está en lo correcto. Si está en lo malo, preocúpese. No se preocupe lo que piensa la iglesia cuando usted está en lo correcto. No se preocupe lo que piensa el mundo cuando usted está en lo correcto. Preocúpese por lo que piensa Dios. Dios. Eso es lo importante. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que nos permite estar aquí reunidos en su casa. Gracias, Señor, porque
aunque no hemos profundizado como debería hacerse, hemos podido estudiar su palabra. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, para que podamos perseverar hasta el final. Que aunque arrastradas, Señor, arrastrados, que aunque sin nada de fuerza y aunque con muchas cicatrices, pero podamos entrar, Señor, a ese lugar. Que esa puerta que se nos ha sido abierta, un día en los cielos podamos verla. Que podamos entrar y podamos, Señor, ser parte con todos los hermanos de todas las eras. Y los que estamos aquí, Señor, podamos vernos en ese lugar. Y podamos abrazarnos y podamos vernos y podamos glorificar al Señor y podamos decir, valió la pena luchar. Valió la pena pelear. Valió la pena decir no al mundo. Valió la pena decir no al pecado. Valió la pena negarnos por un momento. Valió la pena sufrir. Valió la pena no tener muchas cosas por todo lo que recibiremos en ese momento. Aquellos que todavía están sin Cristo en esta mañana, que están aquí, Señor, y están viéndonos y escuchándonos aquí en la iglesia, en el templo, obren sus corazones. Hágale ver que hay esperanza. Hágale ver que si sienten dentro de ellos el temor, que si piensan en ellos, en que pueden ir a ese lugar, significa que hay esperanza. Que puedan correr a aquel que les da la oportunidad de ser perdonados. Que puedan entender que usted no quiere destruirlo, que usted no se complace en destruir a nadie. Que puedan entender que así como tuvo misericordia de nosotros, la misma misericordia los quiere abrazar a ellos para que sean perdonados. Ayúdenos a todos, Señor, en esta iglesia, para que seamos una iglesia que aunque no seamos conocida para el mundo, en el mundo que no seamos conocidos en las redes, ni seamos conocidos, Señor, en todos los sistemas que pueden haber, podamos ser una iglesia conocida en el cielo y también conocida en el infierno. Una iglesia conocida en el infierno porque puedan darse cuenta las huestes de maldad que a pesar de ser débiles amamos al Señor. Y una iglesia que a pesar de ser pequeña es parte de una manada conocida en el cielo. Porque se nos dijo, no temas manada pequeña, porque se le ha placido a nuestro Padre darnos el reino. Glorifíquese en esta iglesia. Ayúdenos a honrar lo que Cristo hizo en nosotros. No solamente en este momento, sino cada momento de nuestra vida, allá en la calle, en nuestros hogares, en el trabajo, en la escuela, en cualquier centro comercial, en cualquier lugar. Pensemos que un día su Hijo derramó su sangre, murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por habernos convencido de esa maravillosa verdad. Porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.